buscar una ley habilitante y de esta manera tener facultades totales y absolutas para tomar decisiones sobre el proceso de paz que se desarrolla en La Habana, Cuba, con el grupo terrorista de la FARC. El proyecto, que llevaría mensaje de urgencia, solicitaría facultades extraordinarias para el mandatario colombiano. El gobierno nacional tiene entre manos la redacción de un proyecto que le permitiría al presidente Juan Manuel Santos firmar los acuerdos que deriven de los diálogos de La Habana sin necesidad de someter los puntos logrados a un proceso de voto popular. Esta posibilidad surge en medio del debate de fijar fechas límites a las conversaciones. La iniciativa podría presentarse el 20 de junio al Congreso para que sea aprobada, y el referendo para las facultades especiales se podría desarrollar al tiempo de las elecciones regionales del mes de octubre, y se le haría a la ciudadanía una sola pregunta: ¿está usted de acuerdo en poner fecha límite al proceso de paz? La iniciativa legislativa sería presentada por el ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, y contaría con el aval del jefe del comité negociador del gobierno, Humberto de la Calle. Sin embargo, el equipo presidencial no ha confirmado su interés en la redacción de un proyecto con estas características. Por su parte, el senador de la oposición, Álvaro Uribe, expresó su preocupación sobre el tema. Yo creo que eso es antidemocrático, es entrar en el camino de Venezuela, de las leyes habilitantes, que vuelven al gobierno, un gobierno sin límites, sin controles. Marta Lucía Ramírez, es candidata presidencial por el Partido Conservador de Colombia, también mostró su rechazo a la supuesta iniciativa gubernamental. Esta negociación ha desgastado la institucionalidad, la confianza ciudadana se ha perdido. Pretender ahorita un referendo en octubre es mantener al país en un estado dialogante. En Colombia, el referendo es uno de los mecanismos de participación ciudadana previstos en la Constitución. Para la aprobación de este consenso electoral se debe contar con una cuarta parte de los ciudadanos que componen el consenso electoral. Sin embargo, el ministro de Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, ha asegurado que el gobierno nacional no pretende tramitar un proyecto de ley que le permita al presidente Santos tener un poder habilitante para aprobar los acuerdos a los que se llegue en la mesa de negociaciones con la FARC. Ha dicho en el Senado el ministro Cristo que no habrá referendo el 25 de octubre. Es la información que están viendo en pantalla. Quiero saludar a esta hora a Walter Arévalo. Él es abogado, constitucionalista, máster en Derecho Internacional y profesor de la Universidad del Rosario en Bogotá, en Colombia. Muy buena tarde, abogado. Gracias por acompañarnos. Y Dania, recibe un gran saludo para ti y para toda la audiencia de la tarde de NTN 24. ¿De qué manera, abogado, contemplar la posibilidad de una ley habilitante? ¿Excede esto las facultades constitucionales del presidente? ¿Está contemplado dentro de la legalidad o del marco legal de Colombia pedir una ley habilitante? Bueno, yo diría lo siguiente: la institucionalidad colombiana sí tiene incluida dentro de su posibilidad las leyes de facultades extraordinarias, la delegación legislativa y las leyes habilitantes, pero para fenómenos muy distintos a los del proceso de paz. Además, la jurisprudencia constitucional en Colombia ha sido muy clara frente a los requisitos de estas leyes, y yo pensaría que la ley habilitante no serviría para el propósito que se le está tratando de pensar, que es el proceso de refrendación de acuerdos, el desarrollo de los elementos que requiere el posconflicto y además el desarrollo constitucional y legal de cada uno de los acuerdos de La Habana. Desde el punto de vista de los límites constitucionales, la ley habilitante no serviría para ese fenómeno y sí, ahí sí, afectaría a la institucionalidad democrática. Ahora, en un momento en que se habla del equilibrio de los poderes en Colombia, por ejemplo, ¿cómo solicitar una ley con esta característica? Es decir, concentrar todo el poder, aunque sea relativo a un tema, en las manos solos del presidente. De acuerdo, esa sería precisamente la crítica más desbordante, y no solamente sería una crítica desde el sistema constitucional, sino además una crítica desde Democrática Interamericana de septiembre de 2001, que precisamente insiste en lo que tú mencionas, que los poderes públicos estén debidamente diferenciados y que las funciones de cada uno no se excedan, que no haya una concentración de poder y que sobre todo la democracia representativa se mantenga como una democracia material,
en donde el legislador se encarga de unas tareas y el ejecutivo de otras. ¿Iría, por otra parte, una ley habilitante en contravía de la Carta Democrática Interamericana? Sin duda porque la Carta Democrática Interamericana lo que establece es la necesidad de mantener la diferencia entre los poderes públicos y mantener el proceso de democracia representativa, que solamente puede existir cuando ocurren dos cosas. La gente elige a sus legisladores y los productos legislativos son el resultado de un debate en los parlamentos, en los congresos. Cuando se legisla desde el Ejecutivo, el proceso democrático se soslaya, porque no existiría precisamente esa refrendación, ese debate público. Precisamente facultades extraordinarias y decretos que legislan por todos, por lo cual la ley habilitante sí sería antidemocrática. Una circunstancia como la actual, un proceso de paz que importa, digamos, que a todos los colombianos, sobre el cual además se está dando un debate público. ¿No tendría que ser decidido de esta manera, abogado Arévalo? Es decir, de cara al país, con una discusión amplia de todos los sectores y no con poder de decisión en manos solamente del Ejecutivo. Ese es el gran dilema del gobierno, porque el gobierno tiene que jugar en dos frentes. La experiencia internacional en materia de negociaciones de paz sí demuestra que los acercamientos privados, que los acercamientos separados del público, que las agendas de debate entre las dos partes del conflicto en una manera separada, demuestran que eso es bueno. Pero también está demostrado que estos procesos al final requieren la refrendación de los acuerdos. El gran dilema, el gran problema que tiene el Estado ahora es cómo presentarle al pueblo esos acuerdos, esos preacuerdos para ser refrendados. Y por eso se debaten entre las opciones del referendo constitucional, el rumor de la ley habilitante, el rumor de la Asamblea Nacional Constituyente, un proceso de socialización distinto, la creación de nuevos mecanismos de participación, pero sin duda yo creo que no habría futuro en la estabilidad de esos acuerdos si no hay una participación democrática abierta y pluralista. Es decir, la participación abierta, pluralista, precisamente garantiza, digamos, la estabilidad de ese acuerdo que se esté firmando, porque finalmente lo haría un acuerdo de todos los colombianos. Exactamente, es precisamente eso, y yo creo que independiente de las dificultades partidistas que este proceso ha vivido, yo creo que la sociedad colombiana está expectante a recibir ese derecho de consulta, ese derecho primero de información completa, porque habrá muchas cosas por informar al final, pero también una participación acerca de cómo se realizará la implementación. Mucha gente no es adepta de que las grandes decisiones se entreguen a las masas, pero no hay duda que en un proceso en el que se reforma la organización estatal, en que casi que se reforma el Estado de la nación, la sociedad debe tener un rol decisivo. Bueno, justamente eso le da sentido a la democracia, que la sociedad tenga un rol decisivo en las decisiones que afecten al país en general. Ahora, abogado, el ministro Cristo decía en el Senado que no habrá ley habilitante para el presidente, que eso no está contemplado, que eso no se ha pensado. Le pregunto, en medio de estos días duros que ha afrontado el gobierno y el presidente Santos, dada la situación ayer en Medellín, donde recibió un abucheo, anteayer también en Bogotá, y ya esto es como su opinión personal más que profesional, ¿no puede ser esto un pote de humo para distraer? Yo creo que es un ataque más la idea de la ley habilitante como se la han planteado, y si me permiten las comparaciones, presentaron la ley habilitante como un monstruo antidemocrático, aunque también existen leyes habilitantes bien usadas para dar facultades extraordinarias. Yo creo que parte del dilema es tratar de decirle a la opinión pública que
el gobierno se va a montar en una idea de ley habilitante al estilo de otros países o de otras experiencias en la región, como por ejemplo fue el caso de Venezuela, donde pues, se ha concentrado la función legislativa en el Ejecutivo de una manera que pues sin duda parece ofender algunas libertades. Pero yo diría que la tormenta, o mejor, la manera de haber peleado contra la tormenta es precisamente aclarar que no existe la intención de esta ley habilitante, y desafortunadamente no aclararon que además de que no exista la intención, yo creo que sería imposible, porque nuestra Corte Constitucional ha sido muy clara en decir cuáles son los límites de esas leyes, y yo creo que esa ley no serviría para estos propósitos. O quizás son globos de ensayo y de acuerdo a la reacción de la opinión pública, pues digamos se sigue con una intención o se queda en el camino. También puede ser una forma de testear la reacción pública, como tú bien lo dices, para intentar o no mecanismos jurídicos, sin duda. En el informativo de NTN 24, el excomisionado de Paz de Colombia, Camilo Gómez, aseguró que si la FARC no cambian sus políticas y su manera de actuar, el proceso estaría condenado a no prosperar. Abogado, quédese con nosotros, que quiero compartir con nuestra teleaudiencia lo que decía el excomisionado de Paz. Es muy difícil creer en las FARC y tener fe en un proceso cuando las FARC ahora, al igual que en el proceso del Caguán, hacen todos los esfuerzos por desvirtuar que el proceso sea posible. Ellos son los únicos responsables y los únicos que se encargan de decirle a los colombianos y al mundo entero que el proceso no está avanzando. Son sus actos violentos los que hacen quebrar la confianza, como lo dijo el propio gobierno. Creo que las FARC en eso poco ha cambiado y tendrán que revisar su política, porque si ellos no avanzan, si ellos no cambian, el proceso está condenado a que definitivamente no prospere. Abogado, ¿está el proceso de paz en un momento particularmente difícil en Colombia? Yo creo que sí, yo creo que independiente de que se entienda que este proceso había comenzado sin un cese al fuego claro, sin un cese al fuego absoluto, yo creo que se había construido una dinámica de desescalamiento de la violencia que fue totalmente sorprendida por estos actos y que generan sobre todo una marca en la medida en que la gente no entiende, o más bien piensa que en La Habana hay una gran serie de avances, se presentan una gran serie de documentos, pero en las selvas colombianas están pasando otras cosas. Y yo creo que el miedo de la mayoría de los colombianos es que se esté dilucidando una falta de unidad de mando. Pensar que en La Habana son unos los que están negociando, pero los que están en la selva son otros, y que los acuerdos no cobijan a todos los violentos. Pues quiero agradecer a Walter Arévalo, abogado constitucionalista, máster en Derecho Internacional, profesor de la Universidad del Rosario en Colombia. Muchísimas gracias por estos minutos con nosotros en NTN 24. Siempre un placer y un gran saludo a ti y a toda tu audiencia. Muy amable de su parte. Son las 5:52 minutos en la costa este de los Estados Unidos. Y en Colombia, las llamas que alimentan la polémica en torno al proceso de paz no bajan. En Florida, los incendios forestales afectan desde hace más de 48 horas.